Para ello tenemos aquí a Ramón, Mario, Dimitris, Nicolás, Daniel, por favor. Ramón. Hola, Nicolás. Bueno, el formato es de mesa redonda, lo modera Ramón Gurrianan, que es director de Business Management Education de la EOI Business School, y van a participar en la mesa redonda. Tenemos a Daniel Sánchez Blázquez, subdirector de clientes. Hola, Daniel. Mario Taguas, Mario, que no te encuentro aquí. Mario Taguas, responsable de retención y experiencia de cliente de Grupo Mutua Madrileña. Tenemos a Dimitris Montoulos, vicepresidente de Customer Experience de Iberia en España. Y por último, tenemos a Nicolás Gómez, socio responsable de Customer Experience en servicios financieros de Bain & Company EMEA. Ellos van a abordar una serie de topics alrededor de la experiencia de cliente como expertos que son y lo que hacen en el día a día en las empresas en las que ellos están trabajando. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos y bienvenidos, en este caso, a la mesa redonda, que ahora me toca moderar, y con la participación tanto de Nicolás por parte de Bain, Dimitris por parte de Iberia, Mario por parte de Mutua y Daniel por parte de Correos. Lo que vamos a hacer es aprovechar el framework que hemos presentado esta mañana, que ha presentado Sofía, el framework de DEC, de la asociación, para tener un hilo conductor de la mesa redonda, de qué es lo que estamos haciendo en España, empresas punteras en experiencia de cliente y que están, caso de Bain, ayudando a otras empresas, ¿no? El resto, tanto Mutua como Iberia como Correos, directamente en su organización. Y quería tomar la primera parte del framework, lo que tiene que ver con el impulso. Anteriormente, en el primer coffee break, coincidía con una persona amiga mía desde hace muchos años, ¿no? Y decía, tenemos que conseguir que dentro de unos años estén aquí o al menor tiempo posible, aparte de responsables de experiencia de cliente, tenemos que conseguir que estén los CEOs de las organizaciones, ¿no? Que al final impulsan, como decimos, ¿no? Impulsan esta acción dentro de las organizaciones. Y yo la primera pregunta que os quería plantear, y vamos a empezar de lo general, en el caso de Nicolás, de lo general a lo particular en las organizaciones, es si vosotros habéis notado en estos últimos años una mayor preocupación en la alta dirección por lo que es la experiencia de cliente, y si además de ser un buzzword, ¿no? de que todo el mundo habla, pues, de experiencia de cliente, si realmente habéis notado que desde la alta dirección de las compañías es algo que se toma en serio, que se está preocupado y ocupado, ¿no? O preocupado primero y después ocupado en ello. Nicolás. Muchas gracias. Desde luego que la experiencia de cliente es un tema que cada vez es más relevante. Yo creo que lo demuestra este auditorio. Es complicado pensar en España algún tema relacionado con la gestión que pueda congregar a 400 personas en un día laborable viniendo de todo el país. O sea que obviamente es un tema que está en la agenda de las compañías. O por daros otro ejemplo, nosotros en 2003 creamos el famoso NPS, que se ha hablado mucho de él. Lo creamos, obviamente ya es un indicador de la humanidad, y fijaros que estamos en 2014, solo han pasado 10 años y lo utilizan prácticamente todas las compañías. Es el primer indicador que de hecho medía experiencia de cliente. Pasamos de un mundo más de calidad, satisfacción a experiencia de cliente. Por lo tanto, desde una perspectiva de medición, es cierto que se ha avanzado muchísimo en experiencia de cliente. Desde una perspectiva, digamos, de compromiso escrito, ¿cuántas de vuestras compañías a día de hoy llevan en su estrategia el foco en el cliente, Customer Centricity, experiencia de cliente? Cogemos ahora prácticamente cualquier memoria de cualquier compañía y lo tiene. Respecto al foco de la pregunta, compromiso de la alta dirección, obviamente es dispar desde nuestra perspectiva externa, tratando de apoyar a compañías en su desarrollo. Sí es cierto que hay un avance en todo lo que es la gestión
Customer Journey o de los puntos de contacto. No voy a polemizar con los términos, que esto es igual que los indicadores, no somos nada talibanes en ese sentido. Cualquiera es válido siempre y cuando sirva para que el indicador se mueva, por lo tanto, para ganar más dinero. Pero, en definitiva, hay un trabajo en el mundo, por ejemplo, de servicios financieros, donde yo me muevo. Acordaos, hace años nos mandaban un SMS y ahora cuando sacas dinero, haces una operación con la tarjeta, te lo mandan. No teníais un extracto integrado y ahora te llega todo en una foto. Abriréis una cuenta y ahora tardaréis 30 minutos en vez de una hora. Es decir, lo que es el proceso, sí ha habido un avance. ¿Es compromiso real de alta dirección de asumir potenciales sacrificios en el corto plazo, la cuenta de resultados, para un beneficio más sano y sostenible a medio plazo? La verdad, hay ejemplos maravillosos como nuestros anfitriones hoy, pero yo creo que en España hay una grandísima oportunidad para desarrollarlo y que, desde luego, el compromiso de la alta dirección es una condición absolutamente necesaria para que eso suceda. Dimitris, ¿cómo lo ves? Bueno, coincido en la totalidad con lo que habéis compartido. En nuestro caso, en nuestro sector en particular, es capital, ¿no? Las interacciones en un modelo de negocio como el nuestro, con tantísimos puntos de contacto, en un entorno tan global y siendo una experiencia pues poco habitual, ¿no? Estar a 37.000 metros de altura, a 900 kilómetros por hora metido en un tubo de acero, durmiendo, comiendo y compartiendo con los demás, bueno, pues es una experiencia que como mínimo tiene que estar identificada y que en los últimos años hemos percibido de manera clara como tiene el impulso de la más alta organización, creando estructuras de gobierno que ordenan las responsabilidades que antes, bueno, pues estaban quizás un poco difusas, creando estructuras a través de instituciones, IATA en este caso, que también está representada en la asociación, que generan un caldo de cultivo en el que poder hablar justamente de esto. En nuestro caso, con dos refuerzos adicionales, pertenecemos a una alianza. Dentro de la alianza existe también todo el entorno de experiencia del cliente, intentando además poner foco, ¿no? Yo creo que hay tanto por hacer en nuestro sector, hay tantas variables que no podemos controlar, tanto regulatorias como del propio precio de los productos de los que nos nutrimos, como es el petróleo, y de las condiciones meteorológicas, que muchas veces el campo sobre el cual tenemos capacidad de actuar es inmenso, ¿no? Hemos visto foco en los últimos años en hacer pocas cosas, pero intentar involucrar a todos, y es una tendencia que al menos en nuestro sector vemos que viene impulsada con vocación de mantenerse y además con una visión no cortoplacista, sino de buscar un retorno y un vínculo a medio y largo plazo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. En nuestro caso, en Mutua Madrileña, tenemos la suerte, por nuestra idiosincrasia, de haber tenido siempre una preocupación muy grande por los clientes. Nosotros siempre decimos en la Mutua, nos debemos a los mutualistas, pero es una realidad. Los mutualistas, además de ser nuestros clientes, son los dueños de la compañía. Entonces, en Mutua Madrileña siempre ha habido una preocupación muy grande por el servicio y la experiencia. Pero sí que es verdad, y lo comentaba esta mañana José María Cantero, que en los últimos 6 años hemos hecho una transformación posicionando al cliente como el centro de la compañía. En ese sentido, hemos tenido mucho apoyo de la Dirección General, que ha sido fundamental, no para volcarnos a la experiencia del cliente, que ya era algo que hacíamos, sino para profesionalizarla con un departamento donde hay miembros de todas las áreas de la compañía preocupadas por brindar la mejor experiencia posible al cliente. ¿En Correos la experiencia? Bueno, ¿Más primero, reciente, menos reciente? Sí, bueno, primero referirme un poco, ¿no?, a la implicación necesaria de los CEOs. Esto es absolutamente imprescindible, ¿no? Ya no solo por la necesidad de destinar los recursos necesarios a estos proyectos relacionados con el cliente, sino porque ya no solo desde el apoyo, ¿no?, sino del propio liderazgo del presidente o del CEO de una compañía a proyectos de experiencia del cliente, es posible generar este cambio cultural, esta transformación que requieren los empleados, ¿no? Ahora aterrizo un poco el caso de Correos. Correos, pues el 90% de nuestra plantilla está en contacto con el cliente todos los días. Carteros, oficinas, la parte de ventas. Y son ellos los que entregan las experiencias, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder estar cerca del cliente, estar orientados al cliente, si desde dentro no promovemos ese cambio cultural. Y en nuestro caso, tengo que reconocer que el presidente está dando todo el apoyo necesario. Vamos a imaginar, ¿no?, que tenemos ya el compromiso de los CEOs, ¿no?, en este primer paso, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál creéis que es el siguiente paso y que en vuestras organizaciones es donde más dificultades os estáis encontrando de cara a impulsar toda una estrategia?
Mario, decías tú que al final, implicando en ese departamento, ¿no?, que comentabas, que hay personas de diferentes... ¿Cuáles son las principales dificultades que os estáis encontrando ahí? Lo más difícil es implicar a departamentos que no tratan directamente con el cliente o que no piensan que hay un cliente detrás de la gestión que realizan. En tu caso lo tenéis fácil porque el 90% de los empleados tratan directamente con el cliente, pero hay muchas áreas, como por ejemplo la financiera, que al final es difícil que ellos perciban que de su gestión hay una experiencia detrás. Aparte de cliente interno, ¿no?, también. Que hay una parte de cliente interno, ¿no? Sí. Y en tu caso, Dimitris, ¿cómo...? En nuestro caso había además un condicionante que le daba una connotación de urgencia, ¿no? Teníamos necesidad, estábamos viviendo la transición de una marca con 88 años de historia que se está reinventando y teníamos, bueno, que hacer visible el cambio, ¿no?, de una manera pues muy consolidada, sin acelerar la marcha, porque pues, queríamos que llegara a todas las áreas. Para nosotros, entre producto, procesos y personas, ¿no?, en esa terna siempre en la que uno tiene que equilibrar recursos y capacidades, el principal reto, sin duda, que está en las personas, ¿no? Todo lo que debes de incorporar a la hoja de ruta para que la experiencia esté más controlada, para que la información fluya, para que la definición responda a las necesidades, sin duda que tiene, bueno, pues su grado de complejidad, y cada vez contamos con profesionales pues más especializados, con metodologías al servicio de cada uno de los departamentos, pero inocular esa sensación de autorresponsabilidad en los 9.000 empleados que no se conocen entre ellos, que forman parte de una experiencia que sigue estando en silos en muchas de las compañías, y la nuestra lo estaba y cada vez menos, era el principal reto, ¿no? Y además un reto que tiene que ser visto como una oportunidad por gente que está en algunas ocasiones reinventándose como empleado de atención al cliente, de interacción, después de 30 años de interacción. No estamos abordando ese reto desde la óptica de volverles a enseñar lo que ya hacían. Muchos de ellos habían practicado la desidia, la falta de foco, el contarle las cosas de una manera directa, ¿no?, y sin ningún tipo de prejuicio. Bueno, pues en esta última etapa está activando a ese gen dormido que todos tenían dentro, y estamos realmente muy contentos, aunque el recorrido es amplio y no tiene fin, ¿no? ¿Tú coincides ahí, Nicolás, en que el cambio cultural, ¿no?, es el principal reto? Sí, desde nuestra perspectiva es una secuencia en dos fases. Es decir, hay una primera donde nosotros siempre somos tremendamente prácticos, que, número uno, hay que ligar claramente esto a los resultados económicos, y ligado, sellado por el control y por el director financiero. Es decir, que esto vaya a una mesa de comité de dirección y se discuta gastar 100.000 euros en experiencia de cliente frente a una nueva campaña, y la campaña te da unos GRPs, ¿y qué te da la experiencia de cliente? Traducir esos resultados económicos es fundamental, número uno. Y número dos, empezar por pequeñas batallas que tengan impacto en la organización. Es decir, no vayas a hacer una tremenda transformación de los sistemas de IT, porque va a ser imposible. Céntrate en algo. Por un ejemplo, ya que estamos en Mutua Madrileña, con una compañía de seguro auto que pretendía tener vehículos inmovilizados en los talleres con mayor utilización para darle coche de sustitución a los clientes VIP. Y después de escuchar al cliente, el cliente lo que decía es: vamos a ver, a mí lo que más me preocupa es el momento del siniestro, estoy poniendo el triángulo, estoy con el chaleco, está lloviendo, ese es el momento de más impacto emocional. Y una de las recomendaciones fue: señores, cuando llaman por teléfono, no voy a decir ¿cuál es su número de abonado? La primera pregunta que hago es: ¿está usted bien? Porque acaba de tener un incidente. Y la segunda que hago es: ¿quiere que llame a alguien de su familia? Todo el mundo decía que no, tenemos móvil, pero fijaros la diferencia entre cuál es su número de abonado y el decir estas dos cosas. Fijaros el impacto en coste comparado con tener 2.000 vehículos por toda España en diferentes talleres ese inmovilizado. Por lo tanto, resultados económicos y practicidad. Y en la segunda secuencia, no puedo estar más de acuerdo con Dimitris, hay un tema de cambio cultural o de transformación cultural. No nos engañemos, la mayoría de las compañías que utilizamos como ejemplo hoy son compañías relativamente nuevas. O sea, es muy fácil crear una cadena de cafeterías desde cero, llamarlo Starbucks y ser súper cool. Cuando tienes 3.000 cafeterías en el mundo que tienen 50 años, ¿cómo lo haces? Pues hay gente como American Express que hace 30 años era un supermercado financiero. Pusieron foco y han dado la vuelta a la compañía. Pero no nos engañemos, aunque tengamos el CEO más comprometido, en nuestra humilde experiencia trabajando con muchos de vosotros en España, hay un tema de credibilidad dentro de la casa consiguiendo resultados, y que eso te lleve al cambio cultural, no que te lleve un gurú con grandes mensajes litúrgicos. Primero
pequeñas muestras, como bien dice, obtener resultados y a partir de ahí activar el cambio. En vuestro caso, Daniel, cuando comentabas, ¿no?, que ese 90%, también mencionaba Mario, en vuestra organización en correos, el 90% de personas que están directamente con el cliente, que seguramente, no voy a decir que no tuvieran o no hubiera esa orientación, pero seguramente no había ese foco tan importante que a lo mejor ahora tenéis, ¿no?, en el cliente, en el sentido de, bueno, pues la competencia que aprieta, como aprieta en todos los sectores, lógicamente, ¿no? En esa, ¿cómo habéis hecho para que ese 90%, ¿no?, estamos hablando de personas desde carteros, en el caso de correos, entiendo, qué acciones habéis tomado concretas, ¿no?, para en esa sensibilización o en esa orientación? Sí. En primer lugar, no lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Lo estamos Bueno, haciendo porque... Perdona, esto es un viaje que nunca termina, eso es cierto, ¿no? No, y además el reto es grande, ¿no? En Correos lo afrontamos con absoluta humildad, porque además somos conscientes de la importancia del recorrido que tenemos pendiente. Antes Mario decía, vosotros lo tenéis más fácil porque el 90% está en contacto con el cliente. Bueno, yo creo que lo tenemos incluso más complicado porque tenemos que hacer una experiencia homogénea con 50.000 personas que todos los días entregan experiencias. En Correos lo estamos consiguiendo muy de la mano con el área de recursos humanos. Ahí es fundamental que Recursos Humanos tome el testigo en cuanto a desarrollar la experiencia de empleado y que el empleado, en el caso de Correos, que es una empresa ya no pública, sino de servicio público, que migre ya no solo a estar a esa vocación de servicio público y de servicio, sino a que realmente crea y considere que el cliente realmente es su razón de ser. Ese es un cambio cultural importante, no es ya una vocación de servicio público, sino que es que el cliente, el que está delante de ti, es la razón de ser de ti mismo, de Correos, ¿no? Y eso es algo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo a través de talleres. En el caso, por ejemplo, de comercial, este año nació la escuela comercial para tratar de migrar a una venta un poco más consultiva. En fin, lo estamos haciendo, es un trabajo arduo. Y bueno, aprendemos todos los días también de las experiencias que nuestros colegas y también el resto del mundo pues nos brindan, ¿no? Y siguiendo con el framework, si hemos tocado la parte de impulso y la parte de implicación, ¿no?, de los recursos humanos, tocando ahora la parte de interacción y algo que hemos mencionado desde Jorge en la presentación de esta mañana, ¿no?, y algo con lo que estamos muy obsesionados en la asociación, que es ofrecer esa experiencia homogénea, ¿no? El hecho de que hoy en día, con los diferentes canales y los diferentes canales que tenemos o que tienen las organizaciones, ¿no?, cada una en sus ámbitos de interacción con el cliente, ¿cómo conseguir que la experiencia sea homogénea? ¿Cómo conseguir que sea a través de la página web, sea un canal telefónico, sea las redes sociales, sea en un punto físico? ¿Cómo conseguir que una experiencia sea homogénea, más allá del diseño, lógicamente, ¿no? ¿Cómo conseguir esto? Mario. Bueno, yo creo que lo fundamental primero es diseñar cuál quieres que sea la experiencia de tu cliente en cada proceso, independientemente del canal en el que vaya a recibirla. Diseñas la experiencia y diseñas cuáles son los momentos donde realmente se percibe esa experiencia. Y luego, en función de las particularidades de cada canal, vas adaptando la experiencia que quieres que reciba, ¿vale? Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención y es, en general, compañías obsesionadas porque la experiencia se reciba en un único canal. Si el cliente me contacta en web, que la reciba en web, ¿no? A mí me parece que el primer canal, el canal de contacto, es anecdótico y que la mayor experiencia se brinda cuando intervienen diferentes canales. En un estudio que ha realizado Bain sobre el NPS se ha puesto de manifiesto que el NPS de un cliente que solo recibe comunicaciones online es más bajo que el NPS de un cliente que, por ejemplo, recibe comunicaciones online y correo ordinario. Entonces, en ese sentido, por dejarlo, resumirlo en 2 puntos, primero, diseñar la experiencia que quieres que reciba y segundo, adaptarla a cada uno de los canales disponibles. ¿Coincides ahí, Dimitris? Sí, creo que ese es un reto por el que todos hemos pasado o estamos pasando. En nuestro caso, aprovechando, como decía antes, el impulso de marca, ¿no? Una compañía que tiene la oportunidad, bueno, pues dejarse en el camino piezas que a lo mejor no sumaban o multiplicaban en este reto, tiene que intentar
trasladar en cada punto de interacción, bueno, pues esa forma diferencial, sobre todo de cara a vender el servicio de un modo que sea reconocible, ¿no? Y que genere pues, vínculo con el cliente. Nosotros, aprovechando el cambio de marca, tuvimos que hacer un ejercicio de identificación, cuáles eran los valores que queríamos trasladar. Afinidad, talento y empuje son los 3 pilares, y ahora faltaba lo más difícil, ¿no? Declinar justamente esas 3 palabras que son mucho y son nada, e intentar pues, desarrollarlas en todos los puntos de contacto, intentando adaptarlas a diferentes tipos de clientes, ¿no? Por nuestros aeropuertos o por nuestros servicios pasan pues, 15 millones de clientes con diferentes motivaciones a la hora de volar, diferentes características y en un ciclo de vida pues, que también depende mucho de cuándo interactuamos con ellos, y el ejercicio que es necesario requiere que sea inclusivo con los que luego lo ofrecen en los puntos de contacto, ¿no? En el pasado trabajábamos en nuestro laboratorio, hacíamos una escucha a veces muy forénsica de lo que el cliente nos decía, sacábamos conclusiones a posteriori y nos llevábamos sorpresas porque no dábamos en la tecla, ¿no? Obviamente no tenemos la varita mágica, pero lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta, estamos haciéndolo a toda la voz del cliente, intentando realmente identificar cuáles son las necesidades y generar mayor adherencia en cada producto, en cada servicio, intentando que el empleado entienda la necesidad, el motivo del cambio y tome como suyo la capacidad, bueno, pues de servirlo si es una interacción. Y luego siendo muy transparentes a la hora de contar los problemas con todos los empleados, ponerle foco a que son parte de la solución. Esto no depende de recursos, no depende de capacidades económicas. El mismo ejemplo que comentaba, ¿no? Una frase de verbal branding puede cambiar la percepción completamente, o un proceso con consistencia en el que tú admites que no es ni bueno ni malo, es el que debemos hacer porque tras su ejecución podemos sacar conclusiones. Esa reflexión con los empleados de una manera abierta, dándole el reconocimiento a aquellos que lo hacen bien e implicando con detalles tan simples como una llamada pues, para felicitar al que de manera simbólica ha sido recompensado por el cliente, nos está sirviendo, pero bueno, estamos en la primera etapa en cualquier caso. Colas yo creo que una reflexión general, cuantas más interacciones, mayor posibilidades hay de generar una experiencia con el cliente diferencial. Y cuanto mayor sea la carga emocional de las interacciones, mayor es esa posibilidad y mayor es el riesgo. Esta mañana le preguntaban a un ponente la posibilidad de generar experiencia de cliente en banca o seguros, que son sectores no tremendamente sexys frente a hoteles de lujo. Bueno, si pensamos en momentos que tengan mayor impacto que la gestión de un siniestro hogar, que la pérdida de una tarjeta de crédito, que la gestión de una testamentaría, por lo tanto, como concepto inicial, no huyamos de las interacciones, ¿vale? Y aquí hay gente de todas las industrias, asumiendo que hay un gran riesgo, pero al mismo tiempo hay un gran retorno. Número 2, lo que es fundamental, independientemente de diseñar todo lo que sería el proceso de interacción a través de los canales, es, primero, ¿qué queremos ser en experiencia de cliente? Y nosotros que, insisto, somos tremendamente prácticos, pensad, no es lo mismo un Apple que un Starbucks, que un Mercadona, no es lo mismo. O si lo llevamos a España, a banca, Santander, una experiencia de cliente, seguridad grande, BBVA tira por lo digital, Sabadell tira por personas, es decir, primero que esté claro, porque lo que nosotros hemos encontrado es que no está ni mucho menos claro en general en las organizaciones cuál es ese ángulo, ¿vale? Porque a partir de ahí la gente por lo menos entenderá lo que estás buscando. O sea, es un tema, es un tema de identidad, ¿no? Sí, al final yo creo que por nuestra experiencia, de nuevo, con toda la humildad, tú vas a tardar por definición tiempo y te va a costar dinero que un cliente sea capaz de llamar al call center para preguntar el precio de una hipoteca, meterse en el iPad, empezar a trabajarla, poder saltar al móvil, llegar a la sucursal, que el CRM le reconozca. Es decir, vamos a tardar tiempo en hacerlo, por definición, y nos va a costar dinero. Entonces, aunque ese es el objetivo, hay un objetivo primordial, que es cómo te aseguras dentro de todo ese proceso de los momentos críticos ahí no fallar. Por ejemplo, la contratación de la hipoteca que acompañe a la persona. No sé si habéis una hipoteca, seguramente muchos de vosotros sí, que vaya contigo y que te asegure que no te está engañando el otro, que el notario no se le olvida algo, es fundamental. Por lo tanto, generar interacciones sin miedo, no fallar en las fundamentales. En las fundamentales, cuando ya tienes claro a qué estás jugando. Y luego, yo creo que con toda la humildad del mundo, asumir que la experiencia de cliente homogénea, a no ser que tengas una cultura absolutamente enraizada, es algo que va a tardar tiempo en llegar, aunque sea un objetivo muy digno. En definitiva, no sé si alguno, seguro que habéis comido en un restaurante en Estados Unidos, que la primera vez que vas te llega sonriendo a alguien, te dice, ¿cómo estáis, chicos? Y dices, ¡qué maravilla!
Cuando vas al quinto restaurante y te hacen exactamente lo mismo, con la misma sonrisa, te das cuenta que esto es un proceso. Por lo tanto, cuando se acaban igualando los procesos, lo diferencial llega en la entrega del servicio, no en el proceso en sí mismo. Y eso volvemos otra vez al tema cultural. Por lo tanto, otra vez nuestra visión pasito a pasito, tengamos claro a qué jugamos, elijamos interacciones, entendamos qué quiere el cliente y a partir de ahí gastémonos el dinero en tecnología si hay que gastárselo, porque igual hay que gastárselo en otra cosa. Cuando decías que cuantas más interacciones mejor, ¿no? Me he conocido alguna organización que, como no tenía nada trabajado, decía cuantas más interacciones peor, porque sabemos que todo esto va a ir a peor. En cualquier caso siempre irá a peor, ¿no? Pero estoy de acuerdo, ¿no? Seguramente si hay el afán de tomar todo lo que estás aprendiendo para mejorar, evidentemente, ¿no? Hay muchas organizaciones, por cerrar, que están buscando el efecto wow, que es maravilloso, pero hay una serie de factores higiénicos que no están resueltos. Entonces aquí la cuestión es no hacerse trampas al solitario. O sea, hay un banco en UK que se llama Metrobank, que puedes entrar con el perrito si tienes para que beba agua y le da huesos y luego la mitad de los cajeros no funcionan. Pues de nuevo, es decir, y aparte como profesionales de experiencia de cliente creo que nos resulta infinitamente más sexy pensar la tercera generación de interacciones a través del canal digital que no pensar cómo consigo una gestión de colas más eficiente en la sucursal. Pero por desgracia al cliente, si le escuchamos, a día de hoy le interesa primero la cola y luego ya le interesa el poder cambiar del iPad al iPhone y hacerlo ya a través de la web. Ahora que mencionas esto, Nicolás, de escuchar al cliente, ¿no? En esas interacciones, y a la hora de diseñar la experiencia de cliente, como comentabas, Mario, ¿habéis desarrollado alguna metodología para trabajar con el cliente, no solamente a posteriori, con las escuchas, por ejemplo, que comentabas, sino a la hora, por ejemplo, de diseñar productos o diseñar servicios, ¿no? De trabajar en procesos? Lo mencionaba también Sofía, por ejemplo, esta mañana cuando ponía el ejemplo de Renfe, ¿no? De trabajar en procesos de co-creación con el cliente. ¿Eso lo habéis llevado a cabo? ¿Estáis en esa fase? ¿Pensáis ponerlo en marcha? Nosotros, en este sentido, los proyectos de innovación los llevamos con metodologías de Customer Development, donde toda la parte de Customer Insight es fundamental antes, de forma previa, a entregar ese producto o esa innovación al mercado y después testarla y devolverla, ¿no? En este sentido, pues, por hacerlo más tangible, ¿no? Correos a lo largo de este año, para el segmento B2C, pues, ha definido a través de esta metodología, no sé si lo habéis visto, hemos abierto un prototipo de tienda de clientes, está en la calle Orense, esquina General Yagüe, por si tenéis la oportunidad de asistir, que reúne un poco este concepto, ¿no? De Customer Insight, y es una tienda muy dirigida a la conveniencia del cliente. Tiene además un formato 24/7 que te permite tanto entregar como recibir paquetes a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y bueno, pues son pasitos que vamos dando, ¿no? Aparte de esto, en la parte del destinatario final estamos también instalando casilleros de paquetería dentro de algunas comunidades de vecinos de Madrid. Esto también es algo un poco, pretendemos llegar a final de año a 400 comunidades de vecinos. Es un piloto dentro de la dimensión de los ciudadanos de España, pero bueno, es un ejemplo de que vamos a hacer un prototipo, vamos a entregarlo, vamos a aprender de ello, vamos a ver qué nos dicen los clientes para hacer la siguiente fase y un despliegue un poco más masivo, ¿no? ¿Vosotros utilizáis esta metodología, Mario? Nosotros, en nuestra metodología, el cliente está implicado en la definición siempre de un producto y de un proceso. Pero también nos parece fundamental escuchar al cliente, y no solo cuando tiene una incidencia, que normalmente todas las compañías tenemos un buzón de reclamaciones y quejas. Nos parece fundamental escuchar al cliente cuando tiene algo que decir, y muchas veces, y normalmente tiene muchas cosas interesantes que decir, puntos de mejora, cosas que se podrían hacer. En ese sentido, nosotros hemos creado un canal que se llama Soy Innovador, donde los clientes tienen la posibilidad de decirnos lo que piensan, lo que necesitan, qué nos falta, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Entonces, eso como fuente complementaria a nuestra metodología nos parece muy enriquecedor para el diseño de nuevos procesos. Caso Iberia. Por aportar algo que no se haya comentado, nosotros, además de propiciar que el cliente se sienta cada vez más cómodo interactuando, trasladando las necesidades, ¿no? Que es un poco el punto de partida de cualquier nuevo diseño,
estamos trabajando con mucho foco en conseguir lo mismo del cliente interno, del propio empleado. Había muchísimo conocimiento que se disipaba, que no se canalizaba como debía, que generaba tensión, porque ante pues la solución para un problema parecía que toda la compañía estaba pues en contra de que fluyera, que se convirtiera en una acción. Bueno, estamos haciendo todo lo posible por facilitar que esas propuestas de los empleados, ¿no? Independientemente del departamento en el que se encuentren, ¿no? Todos los que vuelan y tienen la capacidad de mirar, incluso trabajando el concepto de benchmark en muchas ocasiones, ¿no? Enriqueciéndonos con la óptica de otras experiencias, se incorporen en la cadena de producción. La segunda variable importante es no desarrollar grandes cambios si no te sientes seguro con el resultado de pilotos, la capacidad de generar pilotos, ¿no? Pruebas acotadas en las cuales pues, el resultado incipiente te permita corregir, acelerar el ciclo y meterte pues en una dinámica en la que, aunque seas un gigante, seas una compañía con legacy, pues mecánicas de trabajo y metodologías como las que han comentado, ¿no? Más parecidas a las que utilizan las startups, las puedas aplicar en tu propia casa, ¿no? Y eso genera también grandes éxitos que, al compartirlos, te dan el momentum un poco y la oportunidad para luego desplegarlos de manera asiva, con la convicción de que la tasa de éxito pues va a ser mayor, ¿no? Oye, y ya por último, en cuanto al framework, ¿no? Que es la parte de interpretación y acción, ¿no? La parte final, cuando tenemos diseñada toda la experiencia, el CEO está implicado, la cultura la hemos conseguido. El último punto que nosotros ponemos en el framework es de interpretación y acción, ¿no? Como bien decía esta mañana, que lo que no se mide al final es difícil mejorarlo, ¿no? Bueno, en el caso de Bain, que además habéis desarrollado una herramienta, o las herramientas más populares que hay, ¿no? Para medir la experiencia de cliente, entiendo que lógicamente es algo que lo propugnáis y en tu experiencia, Nicolás, cuando has trabajado con diferentes organizaciones, ¿la medición es algo que realmente importa? Es decir, y la medición y el siguiente paso, ¿no? Que es la mejora a partir de lo que uno observa, ¿no? O el hecho, de nuevo, de a lo mejor hablar mucho de esto, pero no actuar, pero no medir, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en España? En nuestra experiencia en España, nuestra experiencia lo que dice es que prácticamente todo el mundo hace mediciones. Que esa medición luego sirva para realmente cambiar cosas no es tan homogéneo. Es decir, nosotros, aunque hemos inventado el NPS, no somos en absoluto talibanes de la métrica. Y de hecho preferimos no tener discusiones si es mejor esta o la otra. De hecho, lo importante no es la métrica, lo importante es cómo mueves la métrica. Es decir, una métrica con que todo el mundo la entienda, con que esté relacionada con resultados económicos y con que, sobre todo, te permita hacer algo, sea accionable, da igual, se llame NPS, se llame como se llame. Lo que hemos encontrado es que muchas veces hay organizaciones que de repente dicen, pues estoy en un 7,6 y de repente en un 7,4. Y número uno, no entiendes muy bien por qué. Y número dos, que es más peligroso, no entiendes bien cómo cambiar. Entonces, la verdad es que nuestra filosofía, de nuevo, basado en la experiencia, es centrarte mucho en entender las causas raíz. O sea, es decir, por un ejemplo concreto que seguro que a todos os afecta, el tema precio. Sí, yo creo que todos hemos comido alguna vez en un sitio menú del día por 10 euros y te ha parecido un robo por lo que has comido y has pagado 30 y te ha parecido maravilloso. Es decir, no te vale de nada que te digan, no, 30% de mis detractores son por precio. ¿Pero precio en función de qué? O sea, es decir, entender esa relación y desde el punto de vista de medición a tu pregunta, hay que saber preguntar, entender al cliente, que lo decíamos esta mañana, ¿vale? No es hacer 1000 encuestas o hacer 5000, es realmente escuchar, porque para la causa raíz necesitas poco tamaño muestral, es realmente entenderlo. Y eso llevarlo a un nivel de detalle que te permita cambiar las cosas. Si volvemos al siniestro auto, dice, oye, no, el momento del siniestro, ¿vale? ¿Y qué hago mañana diferente a las 8 de la mañana cuando me dicen que la detracción es el siniestro que... No, tengo que llevarlo a otro siguiente nivel. No, es que es un tema de la grúa. ¿Pero la grúa qué es? Que tardó la grúa en llegar, que tardó más de lo que yo esperaba, que el conductor era maleducado, que pensaba que me iba a llevar al taller y no me llevó. Y ya cuando llegas a ese nivel de detalle, es cuando, número uno, puedes entender su correlación
con el indicador general, por lo tanto priorizas en términos de dinero. Y número 2, ya puedes plantearte cómo mejorarlo. Oye, es un tema transversal, hay que meter a mucha gente, tenemos a alguien que es un fan de esto y nos va a ayudar. O sea, hay que ser medianamente astuto, volviendo a la idea de antes de la practicidad. Por lo tanto, como mensaje general, nuestra experiencia, igual llega el momento de perder un poco el foco en la medición y gastar tanto dinero en tantas encuestas y entender cómo consigo mover ese indicador y no tanto cómo generar tantos números. Como os comentaba esta mañana, ¿no? Que en el caso yo creo que era Alan, ¿no? El que comentaba quién recogía el feedback del cliente y lo medían de alguna manera. Al final tenían algunas mediciones, pero cómo eso iba bajando en el porcentaje, un 90%, ¿no? Cómo iba bajando y que tomaran alguna acción. En vuestro caso, ¿lo tenéis estandarizado? Sí. En este caso no puedo estar más de acuerdo con Nicolás y además hay que agradecerles mucho en introducir este tipo de métricas. Yo soy de los que defienden casi la obsesión por la medición, y digo casi. En nuestro caso, huimos un poco de debates de metodologías, ISC, NPS, y creo que nos estamos centrando más en medimos lo que tenemos que medir, y también se ha referido Nicolás, ¿no? Hasta qué punto, a partir de esas mediciones, soy capaz de generar palancas accionables para el negocio. Y estos son dos temas que no están resueltos en Correos, pero que estamos desarrollando. Ahora mismo nosotros utilizamos tanto ISC como NPS. Y, por ejemplo, en el caso de B2C, no son encuestas. Todos los clientes empresariales les hacemos encuestas NPS. De tal forma que todos los comerciales, por agregación de sus clientes, tienen conformado un NPS. A partir de la evolución de ese NPS, y no solo de la evolución, sino de los trabajos, porque yo creo que hay que trabajar, ¿no? Hay que ver cuáles son tus deficiencias y trabajarlas. A partir de esa evolución afecta al sistema retributivo de la parte comercial. De la parte comercial. Sí. Hablo de NPS, hablo de este segmento. Vale. B2C. Una pregunta, en las mediciones, ¿cómo se mida? ¿De acuerdo? O con los instrumentos que se utilicen, ¿hasta qué nivel dentro de la organización ascienden esas mediciones? Me explico. ¿Eso llega al comité de dirección? Todo, cuando nosotros diseñamos, ¿no? y volviendo a hacer aquí el bucle al impulso desde la dirección general, ¿no? Al final hay que medir, ¿no? Medir con la manera que sea. ¿Estas mediciones en vuestras organizaciones llegan a la dirección general, a un comité de dirección? Mario. En mi caso sí, es fundamental. Vamos a ver, experiencia de cliente nos permite garantizar que los clientes están involucrados, que son fan de la compañía, pero al final, no nos engañemos, hay un retorno de la inversión ahí que hay que justificar. Entonces, para ese retorno de la inversión, indicadores como NPS son fundamentales porque te permiten dar el salto de la satisfacción, experiencia del cliente, a indicadores de negocio. Y en ese sentido, el comité de dirección sigue la inversión y sigue el resultado. ¿Vale? Yo solo quería hacer un comentario y por apoyar de nuevo lo que ha dicho antes Nicolás sobre la medición y escuchar al cliente. Realmente nosotros lo medimos mensualmente el indicador NPS, pero lo que nos aporta más valor es que en la metodología estamos organizados para escuchar de manera sistemática al cliente, ¿vale? Yo en el caso que tú has comentado es fácil, bueno, entre comillas, es fácil averiguar el motivo de una detracción. Lo que nos resulta especialmente difícil es un cliente que es un pasivo, que te da un 7 o un 8 y no sabes qué le falta para llegar a ese 9-10. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista Mutua Madrileña, adoptar una metodología y un indicador y sistemáticamente escuchar al cliente es fundamental. ¿Mites en Iberia? Nosotros llega, es un indicador, un conjunto de indicadores que están en el cuadro de mando de la compañía, que están en gran medida vinculados a nivel de dirección de objetivos. Y más importante que eso, ¿no? que es importante porque al final es una variable de negocio con correlación directa en el crecimiento, desde nuestra óptica la gran obsesión ha sido justamente lo que comentaba Nicolás, ¿no? Descomponer ese gran indicador en acciones tácticas de medio plazo y de largo plazo que en realidad trasladen la sensación de que se puede movilizar, ¿no?
Como lo decía antes, teníamos un enfoque forénsico, escalábamos el indicador a nivel del comité de dirección y empezábamos a intentar adivinar en el pasado el porqué, ¿no? Con una escucha continua, con la generación de algunas conclusiones en tiempo real. Nosotros tenemos una obsesión, en mayúsculas, mi equipo lo sabe, toda la organización, de movilizar en tiempo real y de conseguir cambiar las cosas que se pueden cambiar con acciones tácticas. Luego, utilizar una u otra metodología, bueno, pues estamos continuamente abiertos, ¿no? Rastreando el horizonte, viendo cuáles para nuestro propio sector, para nuestro entorno global, pues tienen mayor adherencia, ¿no?, a esa correlación que siempre buscas, hacia un sentido o hacia otro. Los canales digitales los estamos potenciando obviamente muchísimo, y simplificar la interacción en un entorno digital pues nos está obligando a incorporar el Customer Effort, ¿no?, porque vemos que cualquier acción que hacemos tiene una correlación bastante interesante. NPS lo utilizamos, el índice de satisfacción exactamente igual. Comentábamos esta mañana, en algunas ocasiones obtenemos más información y palancas accionables a través de la lectura de las historias, ¿no? Porque esa identificación de qué es lo que ha pasado en concreto no está vinculada en muchas ocasiones a esa nota de 7 o esa nota de 6 en la que parece que te puedes sentir cómodo, y al entrar a los verbatins, a entrar a esa feedback bidireccional, que estamos intentando que transite de los blogs o de los entornos digitales abiertos a canales en los que pues, podamos nosotros tener una interacción mucho más rápida, ¿no? Ese es el foco que estamos poniendo en la última etapa. Y una pregunta, nosotros cuando desarrollamos la asociación ya hace unos meses, una de las cosas que buscábamos era que tener un punto de encuentro de los profesionales, ¿no?, de este mundo. Yo me acuerdo que alguna persona me dijo, oye, esta es una iniciativa muy buena porque estamos más solos que la una dentro de la organización, ¿no? Nos sentimos que no sabemos, cuando tú vas a hablar de esto, ¿no?, pues te reciben como si fueras en algún caso como un marciano, ¿no?, porque ¿de qué me vas a contar, ¿no? Yo os quería pedir a ellas un tema más personal, ¿no? Vosotros, entendiendo, ya que hemos hablado de temas de estrategia, hemos hablado de personas, de cultura, hemos hablado de indicadores, hemos hablado de sistemas, bueno, no hemos hablado en la mesa redonda, pero hay una parte muy importante de sistemas que soportan todo esto. En vuestra experiencia personal, cuando habéis ido, o en esa primera ocasión que tienes que ir a un departamento, porque esto es una función cross dentro de la organización, ¿no?, en vuestra experiencia personal, ¿cuál ha sido la primera reacción que ha habido cuando lo empezáis a contar que queréis impulsar o que se está impulsando esto, ¿no? Dimitris. Pues mientras lo contabas me estaba viniendo a la cabeza el vídeo que hemos visto esta mañana, ¿no?, de la persona bailando sola y se iban sumando poco a poco, y yo creo que esa fase la hemos pasado, yo la he pasado, ya no bailo solo, ¿no?, como el grupo de música. Ahora tenemos otro problema, y es, teniendo la responsabilidad, ¿no?, mi equipo, yo, toda el área de influencia, de bailar de una manera homogénea, hay mucha gente animada por bailar, y ahora nuestro rol tiene que ser diferente, no generar al primer follower, sino a lo mejor cambiar el enfoque, que es lo que estamos haciendo, y actuar de DJ, ¿no?, e intentar pues cambiar la música en función de cómo el cliente que está fuera de la sala nos dicte, y conseguir pues que los 200 seguidores, que son cada uno de los departamentos, en muchos casos eufóricos, alineados, con ganas. Esos son los mejores. Son los mejores, pero bueno, en nuestro caso puedo decir que ese es el mood general de la compañía. La verdad que me siento orgulloso porque hay un alineamiento total por parte de todos los colectivos. Hemos pasado, como decía mi presidente, de negociar a dedicarnos al negocio. Todos sabéis perfectamente que en el pasado reciente, bueno, pues hemos dado algún que otro susto, y ahora mismo todo el mundo está alineado, ¿no? Y el gran reto no es hacerles bailar, están bailando, están motivados, es justamente conseguir que en esas interacciones, bueno, pues 200 personas en un ascensor bailando un chotis, pues consigamos no llegar a puntos de fricción y que no vean en algunos casos pues injerencias o posiciones en las cuales se quiere acelerar algo, ¿no? Porque cada departamento tiene su ritmo, tiene también su interacción pues totalmente transversal, y ese es nuestro reto, ¿no? Coordinar desde una visión transversal, haciendo que el resto de los departamentos vean necesaria justamente esa función, ¿no? Fantástico. Mario, la primera vez que fuiste tú a hablar de esto,
Bueno, vuelvo a insistir en lo que dije al principio, en nuestra orientación al cliente en la compañía. Nosotros, cuando se profesionalizó la experiencia de cliente, creándose un departamento para esto, lo primero que nos encontramos durante el primer año fue escepticismo. O sea, realmente meterte en el departamento de prestaciones para hacer cambios en procesos, pues al principio la sensación que perciben es una intrusión. Ya si total. eso empiezas por otro departamento, ¿no? ya vienes por Pero aquí. después de ese primer año y de que las iniciativas realmente aportaran valor, por ejemplo, un tema en las compañías de autos es el siniestro total, que yo creo que debe ser el siniestro con menor satisfacción por las implicaciones que tiene para el cliente. Pero cuando ese proceso lo dotamos de transversalidad, hacemos que otros departamentos aporten, acompañamos al cliente, le damos servicios como un vehículo mientras no tiene su coche, ven que aporta realmente valor, al final sí que hemos conseguido la implicación de toda la compañía. Ajá. Ahí yo creo que nos corresponde a todos los profesionales de experiencia del cliente una labor didáctica muy importante en el seno de las organizaciones y una labor didáctica que no termina nunca y que te tienes que dirigir además hacia quien quieres convencer, que tiene que ser aliado natural. Cuando hablas con recursos humanos tienes que hablar de experiencia del empleado, el departamento financiero tienes que demostrar el valor, el retorno que esto tiene en efecto, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacerlo, tienes que generar esos apoyos, esos aliados y nos toca un poco a nosotros hacerlo, ¿no? Gracias a Dios, de todas formas, cada vez es mayor el convencimiento. Hay empresas que, bueno, esto nos viene, Apple y otras empresas anglosajonas, que son pruebas evidentes, empíricas, de que esto funciona, esto tiene un retorno y esto no es mañana, esto es hoy. Voy a aprovechar ahora que has mencionado un ejemplo, ¿no? Si vosotros tuvierais que mencionar el ejemplo o una referencia, bueno, digo como ejemplo, una referencia en la que vosotros os fijéis, ¿no? Como compañía, vamos a pensar una compañía que es extranjera, ¿no? Para alguna en la que os fijéis en vuestro día a día como profesionales, es decir, oye, lo que están haciendo, habrá muchas, ¿no? Pero alguna que mencionaras. Pues yo nombraría dos, nombraría Iberia y la Mutua. Se me va a repartir, se va a repartir el juego. Mario, dime que Iberia y Correos, y Dimitris, dime que Correos y la Mutua. Pues yo mencionaría a Amazon y a ING Direct. Nosotros aprendemos, bueno, la Mutua y Correos, grandes ejemplos inspiradores, pero todos los días, desde de la humildad de una compañía que tiene que demostrarlo todo en cada interacción, aprendemos de compañías que se reinventan con nuestra edad, que nacen pues con la soberbia, ¿no? Y muchas veces con el riesgo de demostrarlo todo, y hay ejemplos que intentamos además utilizar internamente continuamente. Hilti, que seguramente no lo teníamos en la cabeza, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque una compañía alemana en este caso, vemos que los alemanes, según el estudio de Forbes, están más contentos, que también tiene 70 años, que vendía grandes aparatos industriales que ya nadie compra, que la gente a través de redes sociales los va alquilando y que no puede frenar eso. Cómo se inventa un nuevo modelo de negocio para que el valor añadido, para que la consultoría asociada a cómo utilizar bien la broca o cómo utilizar bien el martillo neumático, sacamos conclusiones de muchas compañías y sobre todo de compañías que no tienen nada que ver con nuestro sector. Las claves para nuestro desarrollo a futuro, en interacciones que existen o que están por construir, muchas veces, la gran mayoría, las identificamos en otros sectores. Nicolás, bueno. Dentro de servicios financieros, que es donde yo trabajo, fuera de España, yo creo que en banca Commonwealth Bank y en Australia y USAA, que se ha comentado hoy en Estados Unidos, que obviamente tiene cierta ventaja por tener un colectivo de veteranos de guerra. En seguros probablemente Progressive, en Estados Unidos, está haciendo cosas muy, muy innovadoras. En España, bueno, ya hemos mencionado al anfitrión, obviamente, y creo que en salud gente como Adesla está empezando a hacer cosas bastante interesantes, que además tienen mérito siendo, obviamente, compañías grandes, y en banca, parte de la banca directa, que es el referente en muchos aspectos, creo que gente como Sabadell o Santander está empezando a hacer cosas que reflejan que van más allá que simplemente los procesos. O sea, estamos empezando a ver cosas que dices, si esto es una apuesta que se mantiene a largo plazo, desde luego van muy bien dirigidos. Ok. No sé, Mar, si tenemos tiempo para alguna pregunta. 6 minutos tenemos, me dice Mar.
Yo no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer desde el público. Es una oportunidad única. Allí tenemos... Hola. Si te puedes identificar, por favor. Yo soy Diego Gutiérrez, trabajo en Telefónica. Hemos hablado mucho durante el día de hoy de escuchar al cliente, pero creo que hay una parte muy importante de saber hablarle. Por ejemplo, nosotros en Telefónica hablamos de datos y el cliente está pensando en su nombre, su apellido, su teléfono, su dirección. Seguramente en Iberia hablan de facturación, pero estamos pensando, el cliente piensa en el momento del cobro, cuando se factura algo, o en la mutua de la prima, y la prima es la hermana de mi primo. Entonces, ¿ustedes creen que en algún momento vamos a tener como que la fuerza suficiente para hacer ese cambio en la forma en la que le estamos hablando al cliente? Me lanzo yo a responderte en mi castellano, ¿no? Digo, te entiendo perfectamente, familia griega, mi madre portuguesa, me crié en Granada, trabajamos en Latinoamérica en los que en función de cada palabra pues, coger está mal visto y si el chef dice que un plato se llama concha, pues puedes montar un lío tremendo, depende de qué ruta. Es un reto, ¿no? Es un reto porque hemos dicho que en el diseño de la experiencia la consistencia es la primera etapa y la interacción oral en un verbal branding que debe de convertirnos en compañías pues con un patrón común pero no actuando como robots. No hay nada peor que tener un equipo humano de 9.000 personas que reciben un verbal branding que tienen que memorizarlo para interactuar con clientes que muchas veces les rompen el patrón y les obligan a saltarse esa partitura y a interactuar, ¿no? Nosotros estamos tipificando con una segmentación que cada vez más va más a utilizar las palabras de los clientes, adaptarlas al contexto, neutralizarlas cuando en teoría tienen connotaciones pues, no asociadas a la marca, ¿no? El decir buenos días o disculparse ante un problema es de recibo, sobre todo en qué mercados, porque la sensibilidad de determinados países, de determinadas áreas, es diferente a la española. Somos, en muchos casos, ¿no? Comentaba, un país de servicio, pero para el mercado latinoamericano, en nuestro caso es importante, somos un país de un servicio duro, de un servicio rudo, de un servicio poco sensible, ¿no? Y eso también tiene que estar en el foco de mira y el verbal branding es importantísimo, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas veces, desde una óptica de procesos, de una óptica industrial, trasladamos al cliente terminología, acrónimos, ¿no? Que nos hace muchas veces defendernos a modo de parapeto, con conceptos muy difíciles de entender, y uno de nuestros retos es simplificarlo, hablar el mismo idioma, pero no ser robots. Darle autonomía a todos los empleados para que también pongan su propia identidad. Eso lo hará más diverso y más alineado a la propia identidad de los clientes, que es pues global, ¿no? Y aprovechando lo que mencionabas, y siendo de Telefónica, me acuerdo de oír al presidente de tu compañía hace muchos años y decía, el gran cambio de Telefónica será cuando pasamos de abonados a clientes, ¿no? Que cuando pasemos de abonados a clientes, pues el término que se utilizaba era el abonado, ¿no? De abonados a clientes. Si queréis hacer ahí responder. No, yo reforzar lo que acaba de decir Dimitri. Para nosotros también es un reto, es muy difícil, es verdad. Y, por ejemplo, tenemos iniciativas como facilitar o mejorar los condicionados que recibe el cliente, donde recibe. Realmente nosotros vendemos un servicio que al final es cubrir al cliente en situación de riesgo. Eso viene detallado en un condicionado que en muchos casos hay que ser, licenciado para poder entender esa letra. Entonces, el hacer eso más cercano, el que el cliente sepa exactamente qué está cubierto, qué no está cubierto, por ejemplo, estamos trabajando en eso. En nuestro caso es así también. Nosotros lo que tenemos en correos es el envío físico, y también estamos trabajando intensamente en los eventos del envío, traducirlos un poco para que todo el mundo entienda, ¿no? Si mi envío está retenido, si mi envío ha llegado ya a destino, en lugar de buscar acrónimos o lenguaje propio de las compañías, ¿no? Okay. Ya estamos, yo creo que ya en tiempo. Muchísimas gracias a Nicolás, a Dimitris, a Mario y a Daniel por vuestra contribución y vuestras aportaciones, ¿no? Si me gustaría mencionar una cosa, lo que hoy hemos hecho en la mesa redonda es algo que
que es el sentido, uno de los sentidos de la asociación, ¿no? El compartir, ¿no? Nosotros en la asociación, desde que la pusimos en marcha, y lógicamente hoy es un día muy grande para la asociación, pero vamos lógicamente a seguir, y es algo que hacemos frecuentemente, ¿no? Y creemos que es el valor que nosotros podemos aportar, el poder compartir experiencias de profesionales que se dedican a ello, ¿no? Y hoy hemos querido reflejar una muestra con socios de la asociación y con profesionales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, Ramón, Daniel, Mario, Dimitris, Nicolás. Habéis dicho cosas francamente interesantes y prueba de ellas que el Twitter no ha parado de reflejar las frases que habéis ido comentando.